Estimadas y estimados participantes, un saludo cordial. A continuación les invito a presenciar los avances del contenido de la unidad temática número 2, planificación y elaboración de instrumentos de evaluación desde las 4 dimensiones. La evaluación para el aprendizaje. Con el modelo educativo actual se toma en cuenta 4 dimensiones: el ser, el saber, el hacer y el decidir, donde en el ser nos muestra los valores y principios que el estudiante practica en su diario vivir, el saber, los conocimientos que adquiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el hacer, las habilidades desarrolladas en la práctica, y el decidir, las actitudes para el cambio de su contexto aplicando lo aprendido. Ahí mostramos un ejemplo de un cuaderno pedagógico donde se toma en cuenta las dimensiones del saber, el hacer, y como actualmente, según los cambios de la evaluación, se tiene el ser y el decidir como un solo casillero para el cálculo de la evaluación. Los tipos de inteligencia para estimular en la evaluación en la física química, según Howard Gardner, existen 8 tipos de inteligencias, las cuales las describimos cómo aplicarlas en la evaluación para desarrollar y potenciarlas. Tenemos la inteligencia lingüística, aquella evaluación con preguntas de comprensión de lectura. La inteligencia musical, evaluar la coordinación y concentración en el laboratorio, al igual que en la música. La inteligencia lógico-matemática, donde debemos evaluar el análisis matemático y lógico de la resolución de problemas. La inteligencia espacial, donde debemos evaluar la representación y manipulación de elementos de la naturaleza. La inteligencia corporal, evaluar la psicomotricidad en las prácticas de laboratorio y experimentación y el manejo de los instrumentos de laboratorio. La inteligencia interpersonal, evaluar e incentivar las discusiones científicas y el diálogo para mejorar sistemas experimentales en trabajos grupales. La inteligencia intrapersonal evalúa la reflexión y el análisis que el estudiante desarrolla a partir de un fenómeno físico o químico. Y por último, la inteligencia natural, aquella que evalúa e identifica la diferenciación de los elementos de la naturaleza mediante el contacto con ella. La inteligencia lingüística verbal nos habla de la capacidad de dominar el lenguaje, la habilidad para comunicarse. Esta capacidad se desarrolla desde muy pequeño. Se toma en cuenta la escritura, la comprensión de lectura, la capacidad de escuchar. La inteligencia musical. La música es una capacidad en todas las culturas y países. La mayoría de los seres humanos han practicado un instrumento musical al menos por unos días. Por ejemplo, las habilidades musicales que pueden utilizarse para evaluar el tema de ondas físicas, que es un amplio en el campo de la física, desde la interpretación de los sonidos musicales hasta el reconocimiento de los sonidos más gruesos y agudos, imperceptibles para el oído humano. La inteligencia lógico-matemática se refiere más que todo a aquella inteligencia que implica utilizar eficazmente los números, analizar los problemas de forma lógica para la resolución de problemas. Es quizás la inteligencia que más se ha evaluado en la física y la química, por lo menos en Latinoamérica en estos últimos tiempos. La inteligencia espacial es imprescindible, al menos en física y química, tomar en cuenta este tipo de inteligencia, pues todo lo relacionado con estas ciencias se encuentra en la naturaleza y es donde el estudiante debe interpretar los fenómenos y manipular los elementos que la componen. Por ejemplo, es común observar que para comprender
mejor un problema en una evaluación en química se realice un esquema o un dibujo del mismo. La inteligencia corporal sinestésica se refiere a las habilidades motrices que son importantes para el manejo de herramientas y en el caso de física química, en el manejo de instrumentos de laboratorio como el vernier, los tubos de ensayo, el vaso de precipitado, la balanza digital, etc. La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de empatizar con las demás personas, previamente conociendo sus motivaciones, sentimientos y acciones y otros. Esta capacidad debe ser puesta a prueba en la evaluación, en discusiones científicas que debe propiciar el docente. Por ejemplo, en grupos, en un experimento de laboratorio, se desea obtener el valor de la aceleración de la gravedad. Sin embargo, después de muchos intentos, no se logra obtener el valor requerido, por lo que los integrantes empiezan a empatizar y dialogar y tomar buenas decisiones para modificar el sistema experimental y de esa manera encontrar el valor de la aceleración de la gravedad. La inteligencia intrapersonal, esta capacidad se define como la habilidad de conocerse a uno mismo, entender nuestra personalidad, explicarse los sentimientos que uno siente y de este modo dirigir las acciones que nos lleven a conseguir un objetivo o meta. La inteligencia naturalista, este tipo de inteligencia es de suma importancia para el estudiante, pues permite diferenciar, identificar los elementos presentes en la naturaleza. De esta manera concluimos con la presentación de esta unidad temática. Estimadas y estimados participantes, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.